feel like a woman that you're is gonna do I whatever. can bake. I can't cook, but I'm a mean. Okay. So my wife and I thought it was pretty funny. To do. So if Will don't have a problem with it, then it shouldn't be an issue. Like Michelle Obama, an extraordinarily intelligent. I was on the Breakfast Club, and the interviewer, Charlamagne, asked if you with her and your saying certain things, right? She's not going to say those things. Shopping for things this year. What a great idea. and the blogs went and said, Lorenz Tate said it is En 1993, Menace II Society impactó al mundo con su retrato crudo de las calles. Pero para 2025, la realidad del reparto superaba en oscuridad a la propia ficción. Algunos cayeron en el pozo de las adicciones. Otros sufrieron dolencias cardíacas, problemas pulmonares y dolores articulares insoportables. Y unos pocos envejecieron tanto que ahora necesitan ayuda constante para sobrevivir. Acompáñanos a descubrir qué ha sido de sus vidas y a rendir homenaje al legado que dejaron. Tyrone Turner, como Kane Lawson, nació el 13 de julio de 1971 en Los Ángeles, California. Con 22 años, interpretó a Kane Lawson en Menace II Society en 1993, encarnando a un joven atrapado entre la violencia y la supervivencia. Su actuación sostuvo todo el peso emocional del largometraje, convirtiendo a Kane en un icono trágico del cine de los 90. Pero aquel éxito que debía asegurar su porvenir se convirtió lentamente en el inicio de su calvario. El matrimonio de Turner se rompió mientras esperaba un nuevo gran papel, y la posterior batalla por la custodia le dejó hundido e inestable económicamente. Aquel dolor afectó a su trabajo, y al buscar Hollywood caras nuevas, sintió que la industria le daba de lado. Aunque apareció en Belly en 1998 y luego en Meet the Blacks, rehacer su carrera y su familia le superó por completo. Con la creciente decepción, la salud mental de Turner flaqueó. Sentirse ignorado y las heridas de su divorcio lo arrastraron a sufrir ansiedad y depresión. La terapia le ayudó a recuperar el rumbo, y escribir comedia para Jamie Foxx y Affion Crockett le devolvió discretamente a la industria. Ahora, Tyrone Turner, de 53 años, actúa, escribe y gira con Jason's Lyric Live mientras cría a sus mellizos. Su patrimonio de unos $2 millones refleja una trayectoria sin un éxito constante, pero llena de persistencia y supervivencia, y el empeño de seguir activo en un medio que un día le olvidó. Samuel L. Jackson, como Tat Lawson. Samuel L. Jackson nació el 21 de diciembre de 1948 en Washington, D.C. Con 44 años, Jackson hizo de Tat Lawson en Menace II Society en 1993 un padre cuya extrema violencia marcó el filme. Su papel fue el detonante clave, que hundió a Kane en un abismo sin salida. Pero mientras fingía el caos en pantalla, su vida privada era un auténtico infierno. Su matrimonio con LaTanya Richardson, antes sólido y feliz, empezó a tambalearse por culpa de las drogas. Largas noches consumido por la cocaína y la heroína, desplantes y un vacío emocional que convirtieron la relación en una pelea constante. Cada discusión le perseguía hasta los rodajes, y aunque Pulp Fiction impulsó su fama, la crisis en casa amargaba su éxito. Mientras luchaba por salvar su matrimonio, Jackson peleaba por su propia vida. La rehabilitación le obligó a afrontar el daño que había hecho. Pero recuperar la confianza de LaTanya exigió paciencia y dolorosa honestidad. Su cuerpo reflejaba la factura de aquellos años. Sus problemas cardíacos requirieron un marcapasos. Su matrimonio sobrevivió, pero solo porque ambos decidieron quedarse cuando lo fácil habría sido marcharse. Hoy Samuel L. Jackson tiene 76 años. Sigue trabajando, sigue en pie y se niega a bajar el ritmo. Sigue actuando y apoyando proyectos benéficos con LaTanya, demostrando que sobrevivir es su verdadero legado. Su patrimonio estimado de $250 millones solo demuestra lo lejos que ha llegado, desde cuando la adicción amenazaba con borrarlo todo. Lorenz Tate como O-Dog. Tate nació el 8 de septiembre de 1975. Con 20 años fue O-Dog en Menace II Society de 1993. Su actuación fue tan explosiva que su personaje se convirtió en el símbolo de violencia juvenil más temido de la película. Su papel aportó una intensidad pura a cada escena. Esto lo consagró al instante como uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación.
Pero dejar atrás esa icónica imagen de gángster fue mucho más difícil de lo esperado. Dar el salto a papeles dramáticos protagonistas le supuso una gran presión. Y cuando varias películas fracasaron en taquilla, la presión financiera llegó en silencio a su vida. A pesar de la estabilidad de su matrimonio con Thomasina Parrott, las pérdidas de seres queridos y los prejuicios raciales en Hollywood le dejaron secuelas emocionales. Cada batch puso a prueba su resistencia, mientras sacaba adelante proyectos como Love Jones y más tarde la franquicia Power. A pesar de todo, Tate siguió adelante cargando con el dolor personal y los desafíos de la industria. La frustración de verse encasillado seguía ahí, y compaginar las grandes expectativas con la paternidad le obligó a largas etapas de introspección. Aún así siguió trabajando, transformando el dolor en motor al producir y usar su altavoz para concienciar sobre la anemia falciforme. Hoy, Larenz Tate tiene 50 años, sigue actuando en cine y televisión mientras cría a sus 4 hijos. Sí, 4 hijos con Thomasina. Su patrimonio estimado de $4,5 millones refleja décadas de entrega y disciplina, así como su empeño por hacerse un hueco en Hollywood, bajo sus propias condiciones mucho después de que O-Dog marcase su rumbo. Arnold Johnson, como el abuelo, nació el 15 de noviembre de 1921 en Nueva York. Con 71 años, Johnson fue el abuelo Thomas en Menace II Society, 1993, aportando una silenciosa fuerza moral como el abuelo que intenta desesperadamente salvar a Kane de la violencia. Su interpretación tenía una profundidad marcada por una vida que conoció sus propias dificultades. Esa lucha comenzó dentro de su propio hogar. El matrimonio de Johnson se había desmoronado años antes, dejándole a cargo de sus hijos mientras intentaba sobrevivir con pequeños papeles de actor. La presión de mantener un hogar con ingresos inestables le desgastó emocionalmente, lo que le arrastró a largas etapas de depresión, incluso en Putney Swope y Shaft, y no logró ocultar la soledad que inundó su vida tras romperse su matrimonio. Con los años, el peso emocional derivó en un claro declive físico. La diabetes apareció primero y luego problemas de corazón que le agotaban y hacían su trabajo insufrible. Cuando rodó Menace II Society, ya luchaba contra el cansancio, el dolor y el miedo sordo a que su cuerpo fallase demasiado rápido, para lo que su carrera podía sostenerle. Arnold Johnson falleció el 10 de abril de 2000 en Los Ángeles a los 78 años por un fallo renal tras años de diabetes y problemas cardíacos. En el momento de su muerte, su patrimonio rondaba los $500,000, el modesto fruto de una vida dedicada a un trabajo que rara vez le dio el reconocimiento merecido. Jada Pinkett Smith como Ronnie. Jada Pinkett Smith nació el 18 de septiembre de 1971 en Baltimore, Maryland. Con 21 años interpretó a Ronnie en Menace II Society en 1993, encarnando a una joven madre cuya fuerza y ternura ofrecieron a Kane un breve destello de estabilidad. Su personaje lograba suavizar la dureza de la película, pero fuera de la pantalla su vida pronto se volvió muy turbulenta. Su matrimonio con Will Smith, que empezó en 1997, se agrietó por la fama y las comparaciones con el éxito de su marido, y la distancia emocional surgida entre ambos. El límite llegó con su polémico enredo en 2016, cuando su romance con August Alsina desató un escándalo mundial. Las consecuencias dañaron mucho su matrimonio, y aunque rodó The Matrix Reloaded y luego Girls Trip, la tensión en casa eclipsaba todos sus logros. Pero la tormenta no terminó ahí. Años de estrés coincidieron con su lucha contra la alopecia, que reveló en 2018, obligándola a raparse tras meses de sufrimiento y tratamientos fallidos. Cada aparición en entrevistas en Red Table Talk o en alfombras rojas cargaba con una vulnerabilidad ya imposible de ocultar. Y cuando la bofetada de los Oscar en 2022 trajo un nuevo escándalo, la relación sufrió aún más, revelando que ella y Will ya hacían vidas separadas desde 2016. Ahora, Jada Pinkett Smith tiene 54 años, sigue activa como actriz, productora y escritora, manteniendo su relevancia pública. Sigue cuidando de su salud, criando a sus hijos y llevando un matrimonio separado pero no disuelto. Su fortuna de unos $50 millones refleja décadas de actuación,
producción y proyectos empresariales. Saafir como Harold nació como Reggie Gibson el 23 de agosto de 1970 en Oakland, California. Participó en Menace II Society en 1993 con 23 años, dando vida a Harold Lawson, cuya brutal muerte al inicio es uno de los giros más impactantes de la historia. Su breve papel dio gran intensidad a la historia, pero su vida real escondía batallas aún más difíciles. Su matrimonio se rompió bajo la presión financiera, disputas de custodia y la creciente sombra de las adicciones. La constante competencia en el hip hop de la costa oeste aumentó su inestabilidad, especialmente cuando sus discos no vendían. A pesar de crear boxcar sessions y colaborar con grandes artistas, el caos en casa y en su interior lo dejó exhausto y aislado. Pronto su salud siguió la misma espiral descendente. Un tumor espinal devastador, complicaciones de su accidente aéreo en 1992 y la adicción lo dejaron en silla de ruedas. El dolor físico se hizo insoportable y en 2022 le diagnosticaron cáncer de pulmón avanzado. La enfermedad progresó rápidamente, dejándolo entre infecciones, debilidad y un cuerpo que fallaba demasiado rápido para salvarlo. Saafir falleció el 19 de noviembre de 2024 con 54 años en paz, a las 8:45 de la mañana junto a los suyos. La causa de su muerte fue sepsis y colitis, empeorada por infecciones espinales y su batalla final contra el cáncer. En el momento de su fallecimiento, su patrimonio se estimaba en $1 millón ganado con rap actuación y un legado querido en el hip hop. Charles S. Dutton como el señor Butler. Charles S. Dutton nació el 30 de enero de 1951 en Baltimore, Maryland. Con 41 años encarnó al señor Butler en Menace II Society, 1993, encarnando a un mentor estricto que intenta guiar a jóvenes conflictivos lejos del camino que él mismo recorrió. Su breve papel tenía una autoridad silenciosa, marcada por el peso de quien entiende bien las consecuencias. Pero tras las cámaras, Dutton enfrentó batallas más duras que las que advertía su personaje. Su juventud se torció entre violencia, arrestos y 2 largas condenas que le dificultaron reconstruir su futuro. Al intentar retomar su vida normal, el estigma de la cárcel lo perseguía siempre, arruinando opciones de trabajo y arrastrándolo a ciclos de rechazo. Esa inestabilidad se coló en sus matrimonios. 4 uniones que empezaron con ilusión, pero colapsaron bajo presión, incluido su mediático matrimonio con Debbie Morgan. A medida que salía de las sombras, Dutton se volcó en la actuación, pero la factura de su pasado nunca lo soltó. Años de estrés, mala alimentación y el peso de rupturas amorosas propiciaron diabetes tipo 2 en el año 2000, obligándole a cuidarse de por vida. A pesar de ser aclamado por Rocky the Piano Lesson, sumando premios Emmy y un Tony, sus batallas privadas hacían que cada victoria se sintiera triunfal y muy sufrida. Ahora, Charles Sums Dutton tiene 74 años, sigue activo en cine, dirigiendo proyectos que reflejan sus superaciones. Controla su diabetes con cuidado, se mantiene activo y usa su voz para apoyar programas de reinserción. Su patrimonio de unos $4 millones representa décadas de trabajo, redención y la resiliencia de un hombre que no dejó que su pasado lo definiera. Bill Duke como el detective. Nació el 26 de febrero de 1943 en Nueva York. A sus 50 años hizo de detective en Menace II Society en 1993 con un frío y calculado interrogatorio, que se convirtió en un momento icónico de la película. Su calma brutalidad infundió un terror que perduró mucho después de acabar la escena. Pero, lejos de los focos, la vida de Duke estuvo marcada por un tipo de presión muy diferente. Su carrera como director creció en una industria con un constante prejuicio racial, y ver colapsar sus proyectos por la discriminación dejó una profunda mella en su vida personal. Aunque su matrimonio con Sheila Moses le trajo estabilidad desde 2005, la pareja sufrió un golpe devastador al perder a su hijo en un accidente. Con el paso de los años, el estrés del activismo, la dirección y el duelo hicieron mella en su salud. En 2015, Duke sufrió una afección de próstata, un duro bache que le obligó a iniciar tratamiento y recuperación, mientras intentaba compaginar el trabajo y el luto.
Pese a salir en clásicos como Predator y dirigir películas premiadas, cargaba en silencio el peso del dolor y la voluntad de seguir adelante. Hoy, Bill Duke tiene 82 años, sigue actuando, sigue dirigiendo y guiando a jóvenes cineastas con programas que ayudó a crear. Sigue cuidando su salud con atención y se mantiene activo en la industria que un día intentó apartarlo. Su fortuna estimada de $3 millones refleja una vida actuando, dirigiendo y produciendo. Glenn Plummer como Purnell. Glenn Plummer nació en Richmond, California, en agosto de 1961. Con 31 años encarnó a Purnell en Menace II Society en 1993, como un hombre atrapado entre la lealtad y la autodestrucción, cuyas decisiones definieron el peso emocional de la película. Su sobria intensidad hizo de Purnell una presencia inolvidable, pese a salir poco. Pero fuera de los rodajes, la vida de Plummer empezó a desmoronarse. Su adicción a la cocaína le costó grandes papeles y lo arrastró a un bucle de estrés, castings fallidos y problemas financieros. Esa presión acabó afectando a su vida personal, y el fracaso de su primer matrimonio lo dejó emocionalmente vacío. Su segundo matrimonio corrió la misma y dolorosa suerte, cerrando otra etapa de desilusión y desgaste emocional. Mientras sus relaciones se hundían, Plummer luchó por reconstruirse. Entró en rehabilitación y superó su adicción en el año 2000. Pero aquella recuperación trajo sus propias batallas, recuerdos que prefería enterrar y oportunidades que nunca volvieron del todo. Aunque trabajó en películas como Speed en 1994, y The Day After Tomorrow, en 2004, arrastraba el dolor silencioso de haberlo reconstruido todo de sus cenizas. Ahora, Glenn Plummer tiene 64 años, sigue actuando, produciendo cine independiente y con pequeños papeles en televisión. Su fortuna estimada de $1,5 millones refleja constancia, no un éxito ininterrumpido. Clifton Powell, como Chauncey, nació en Washington el 16 de marzo de 1956. Con 36 años fue Chauncey en Menace II Society 1993. Le dio un toque astuto e impredecible a la película, con un personaje movido por celos y traición. Su actuación convirtió a Chauncey en uno de los personajes secundarios más memorables de la historia. Pero tras los personajes, su vida estaba llena de una complicada tensión. Con los años se vio encasillado una y otra vez en papeles secundarios. La falta de papeles protagonistas le generó una constante presión financiera. Incluso con el apoyo incondicional de su esposa, Kimberly, el peso emocional de estar encasillado agravó su inseguridad. Esa agitación interna acechaba en silencio detrás de su trabajo, surfacing, aflorando al estancarse su carrera. A pesar de los desafíos, siguió adelante. Equilibrar su estabilidad personal con la frustración profesional a menudo le agotaba. Aún así, siguió actuando en películas como Next Friday y Ray, con la esperanza de abrir nuevas puertas. Hoy, Clifton Powell tiene 69 años y sigue actuando con regularidad. Acepta papeles secundarios en cine y televisión mientras lleva una vida tranquila junto a su esposa. Su patrimonio estimado en $500,000 refleja toda una vida de trabajo constante y exigente. Condi Alexander como Karen Lawson. Nació el 4 de septiembre de 1957 en Jacksonville, Florida. Con 35 años, encarnó a Karen Lawson en Menace II Society 1993 con una breve pero crucial presencia como la tía afligida que intenta salvar a su familia. Su sobria y profunda actuación aportó humanidad a un mundo marcado por la violencia. Tras ese papel, su vida transitó por caminos mucho más turbulentos. Años encasillada en papeles secundarios le generaron una presión constante. El machismo que sufrió en los rodajes solía hacerla sentir invisible a pesar de su talento. Dio profundidad a sus papeles en CSI Miami y Treme, pero también le pasó una factura emocional que solo sus allegados comprendían del todo. Al madurar, Alexander siguió superando los límites que Hollywood impone a las actrices de color mayores. Sus problemas crónicos de articulaciones desde el 2010 hacían doloroso cada rodaje, pero se negó a rendirse, volviendo una y otra vez con la misma férrea disciplina que la acompañaba desde sus inicios como bailarina. Para 2025.
Candy Alexander tiene 68 años, trabaja de forma selectiva en doblaje y papeles de invitada para cuidar su salud. Su patrimonio, estimado en $8 millones, refleja una larga trayectoria construida con resistencia y constancia. MC Eight, a Wax, nació en Compton el 22 de mayo de 1967. Con 26 años hizo de A-Wax en Menace II Society, 93, creando uno de los personajes más icónicos, un superviviente frío y calculador forjado por las calles que lo criaron. Su actuación plasmó la silenciosa brutalidad de las bandas con un realismo difícil de imitar. Pero tras esa fachada de tipo duro, su vida real arrastraba sus propias heridas. Años de violencia callejera, las peleas constantes en el hip hop de la costa oeste y la rivalidad con The Jota Quick crearon una tensión que lo seguía a todas partes. Incluso con un matrimonio estable, Eight sufrió el impacto emocional de perder a amigos y familiares por la violencia callejera. Con el tiempo se alejó poco a poco del entorno destructivo en el que creció. El estrés de la industria, la presión por mantener una imagen dura y el cansancio de décadas de conflicto lo llevaron a buscar calma. Sus últimos discos reflejaban a un hombre que buscaba salvar su vida antes que defender su reputación. Actuar y hacer colaboraciones le ayudaron a mantenerse a flote, pero afrontaba cada proyecto con el recuerdo de la calle marcando todas sus decisiones. Hoy MC8 tiene 58 años. Sigue grabando de vez en cuando, hace giras nostálgicas de la costa oeste y ayuda a artistas jóvenes. Su patrimonio estimado de $2 millones refleja una vida entera, equilibrando supervivencia, música y una madurez muy ganada a pulso. Vaughn Sweet como Sheriff Butler. Vaughn Sweet nació en 1971 en Estados Unidos. Con 21 años interpretó a Sheriff Butler en Menace II Society, 1993, dando vida al amigo musulmán reformado cuya moral chocaba con el caos violento de la película. Su interpretación se ganó un respeto silencioso a pesar de su breve papel. Tras ese éxito inicial, su carrera se frenó de golpe y el agobio económico empezó a ahogarlo. Al escasear los papeles, cargó con el peso de mantener a su familia e intentar no desaparecer en una industria que olvida rápido. Cuando su matrimonio se hundió, la presión se duplicó. Juicios de custodia, agotamiento emocional, y la carga de criar a su hijo solo lo desgastaron mucho antes de que Hollywood le olvidara. Esa carga emocional no tardó en afectar a su trabajo. Aunque consiguió pequeños papeles, como su aparición en Boys and the Hood, la falta de estabilidad le hacía temer el futuro. La línea entre sobrevivir y dedicarse al cine era cada año más delgada. Para 2025, Vaughn Sweet tiene 53 años, trabaja en la sombra y actúa de vez en cuando para salir adelante. Su patrimonio de $300,000 muestra una vida humilde y muy luchada, lejos de la fama, sino en la resistencia, la responsabilidad y el empeño de seguir adelante cuando los focos se apagaron. Too Short, como Lou Locke, nació el 28 de abril de 1966 en Los Ángeles, California. Con 27 años dio vida a Lou Locke en Menace II Society en 1993, aportando una fuerte actitud callejera que reflejaba la cruda realidad de sus canciones. Su papel plasmaba esa chulería y el instinto de supervivencia del hip hop de la costa oeste de la época. Pero con la fama llegaron también la presión y las polémicas. Esas letras explícitas que le hicieron famoso también le trajeron demandas, críticas del público y una vigilancia constante que le perseguía allá donde fuera. En esos años tan convulsos, su música fue su vía de escape y su campo de batalla. Aunque Life is Too Short lo consagró como pionero, la lucha por seguir siendo relevante le pasó factura. Sufrió el desgaste de enterrar a amigos íntimos y el agotamiento de las giras. Esa presión constante por proteger su reputación le dejó cicatrices que ningún premio podía borrar. Hasta el éxito cobró su precio. En 2025, Too Short tiene 59 años y sigue sobre el escenario. Sigue grabando canciones y guiando como mentor a jóvenes talentos. Su patrimonio estimado de $15 millones refleja una trayectoria larga e implacable. Fue un viaje basado tanto en la supervivencia como en el talento. Toshi Toa interpretó al dueño de la tienda,
nació en 1943 en Japón. Con 50 años encarnó al tendero en Menace II Society en 1993. Dio vida al aterrorizado tendero atrapado en un atraco que se descontrola por completo. Su breve papel transmitió una tensión memorable, reflejo de la cruda violencia emocional del filme. Tras esa aparición, el camino profesional de Toda se volvió cuesta arriba. Las pocas oportunidades en Hollywood para actores asiáticos lo atraparon en un bucle de papeles secundarios. Cada uno le recordaba ese techo que nunca le permitieron romper. Su matrimonio estable fue su apoyo durante largas épocas de incertidumbre. Aún así, la presión de verse siempre encasillado resultaba abrumadora. Le hacía dudar de si su entrega tendría alguna recompensa. Con el paso de los años, el desgaste le pasó factura física. Las horas de rodaje y la frustración de luchar contra los estereotipos le pesaban demasiado. La artritis empezó a limitar su movilidad. Esto complicaba cada rodaje y hacía cada casting más doloroso. Pese a los obstáculos, siguió adelante con firme determinación. Trabajó en películas como Don't Be a Menace y Pearl Harbor. Estaba decidido a seguir haciéndose notar en una industria que solía ignorarlo. En 2025, Toshi Toda tiene ya 82 años. Vive tranquilo y solo acepta trabajos muy puntuales adaptados a su salud. Su patrimonio de $1 millón refleja décadas de perseverancia, no de fama. Es el vivo ejemplo de alguien comprometido de verdad con su oficio. Resistió incluso cuando el mundo le puso casi imposible mantener ese compromiso. Así que ya habéis visto el ascenso y la caída. Ya conocéis la desgarradora realidad tras el reparto de Menace II Society. ¿Qué historia os ha impactado más? ¿Y quién creéis que tuvo el camino más difícil? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios y no olvidéis suscribiros y dar a me gusta. No os perdáis las próximas historias inéditas. Estas son las leyendas olvidadas de Hollywood.